Pfizer, Moderna, todos conocemos estos nombres y son unas de las farmacéuticas más grandes del mundo. Como todos sabemos, su éxito futuro radica en la vacunación anti-COVID que Pfizer y Moderna han lanzado este inicio de 2021. Las ganancias de la empresa se pueden disparar y sus precios mismos pueden seguir creciendo al ritmo actual con una fuerte compra en esas acciones. Si quieres conocer cuáles son las mejores acciones para invertir, para comprar este abril de 2021, quédate en este vídeo porque no solo te voy a explicar que hay la opción de Pfizer y Moderna que realmente tienen un futuro muy prometedor, sino que hay otras acciones que te voy a decir y te voy a dar un top 3 de acciones para comprar este 2021. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Te voy a decir 3 de las acciones que todos los analistas coinciden que pueden ser muy prometedores para este abril 2021, pensando pues a largo plazo. La primera de ellas es un pack de 2, que son 2 farmacéuticas que te he explicado al principio del vídeo, que son Pfizer y Moderna. Estas farmacéuticas están subiendo muy fuerte y ya lo hicieron incluso antes de sacar la vacunación. Así que son 2 opciones muy interesantes para comprar este 2021. ¿Y qué hace que esta inversión sea pues bastante prometedora y segura? Pues que de todo el abanico de vacunas, Pfizer y Moderna son las 2 que tienen un mayor porcentaje de efectividad y está en torno al 95% en ambas vacunas. Además, muchas otras vacunas han dado problemas con efectos secundarios, cosa que estas no han prácticamente dado ningún problema porque es un tipo de vacunación diferente, porque te están inoculando una proteína y son vacunaciones pues de última generación. Ambas farmacéuticas son muy fuertes y están creciendo a muy buen ritmo. Bien, ya hemos visto que la primera de las recomendaciones es en el sector farmacéutico debido a la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, si tú lo que quieres es aprender a hacer trading, a qué comprar, qué vender, qué acciones, qué momentos son oportunos para entrar y salir del mercado, no solo en acciones, sino en índices, acciones, forex, futuros, criptomonedas, cualquier mercado, para ello te recomiendo la Academia de Código Trading. En dicha academia tenemos una formación totalmente gratuita de 30 videolecciones que te dejo aquí en pantalla para que puedas acceder y empezar a forjar unos cimientos. Si en tu caso ya eres un trader bastante experimentado que ya tiene pues consolidados sus cimientos, en ese caso ya te recomiendo dar un paso más y acceder a la formación Pro Elite o VIP. Ya son formaciones con mentoría donde hay aulas virtuales en vivo, también tutoría o incluso aulas privadas en el caso de la VIP y muchísimo contenido exclusivo. Si ya quieres dar ese paso y formarte como trader y tener un mentor, te recomiendo que pulses en este link y veas las formaciones que desde Código Trading te proponemos. La segunda propuesta son las acciones de Electronic Arts. Estamos hablando de que el mundo del gaming y los videojuegos ha aumentado muchísimo también debido a la situación actual. Electronic Arts es conocido por el público con su famoso eslogan EA Sports to the Game. Es una empresa que está en activo desde el año 1982 y enumerado en el Nasdaq. En el año 2020, Electronic Arts experimentó una segunda juventud duplicando su cotización en la bolsa. En esencia, no será un aumento debido solo al confinamiento. Bien, como la industria de los juegos está en auge, una de las empresas buque insignia de ellas es EA Sports,
y muchos de los analistas recomiendan precisamente invertir en dicha empresa. Así que si uno quiere pensar en una compra a largo plazo, pues puede obtener dichas acciones, ya que se alinea el hecho de que ya viene con un muy buen crecimiento en el año 2020 y se pronostica que esto no es algo temporal, que la industria del juego está en auge. Los mayores canales, por ejemplo, en la misma plataforma de YouTube son precisamente de gaming y es una industria que realmente está creciendo y seguirá haciéndolo. Puede no crecer a un ritmo tan acelerado quizá como hizo en 2020, pero sí que los pronósticos son muy interesantes para dicha industria. Si tienes ganas de probar, de comprar, vender acciones, qué tal se te da y ver cómo funcionan realmente los gráficos de trading, te recomiendo que abras una cuenta demo totalmente gratis en un buen broker y puedas practicar con fines formativos, porque desde Código Trading solo recomendamos el uso de una demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Si quieres abrir una demo y probarlo un poquito, pues te dejo aquí el link y tienes un vídeo tutorial en ese link donde explico paso a paso cómo crear la cuenta demo y debajo el botón para seguir los mismos pasos. Esta tercera acción es Adobe. Como líder mundial en PDFs y mucho más, Adobe es una de las empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos. El famoso Flash Player se ha retirado del mercado, pero la empresa está lista para lanzar nuevos productos para consolidar su posición en el mercado. Así que terminamos el top 3 de acciones para comprar este abril de 2021 con Adobe. Hemos visto primeramente las farmacéuticas, que era un pack de 2, o sea, Pfizer, Moderna, realmente se pueden comprar tranquilamente en pack. Después hemos visto que del mundo del gaming una de las empresas más fuertes es EA Sports y realmente es una acción muy interesante porque este sector está en auge constante. Y para terminar, hemos visto un software que es Adobe. Adobe tiene muchísimos productos, el más conocido pues precisamente son los PDFs y también se pronostica un futuro muy interesante para dicha firma. Bien, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir y visitar la página web códigotrading.com, donde encontrarás todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo.